Hola amigos de este bello arte que es la horología. El día de hoy vamos a hablar de una marca con historia, una marca nacida en 1875. La marca Bulova es de origen estadounidense, pero pronto pasó a fabricarse en Suiza. Además, esta marca puede ser tomada como un paradigma de la crisis de la relojería suiza actual, ya que pues ha sido comprada por el grupo Citizen. Y es que este hecho nos debería hacer reflexionar la crisis casi sistémica que están padeciendo pues las marcas tradicionales de relojes. Entre ellas Bulova, que para finales de la Primera Guerra Mundial pues ya se estableció como una de las marcas emblemáticas de relojes a nivel mundial y que sin embargo pues lamentablemente a día de hoy pues se ha visto arrastrada a tener que integrarse en un gran holding relojero. La verdad es que Bulova fue un referente a nivel mundial y tiene varios récords, entre ellos el de haber sido el primer o la primera marca de relojes anunciada tanto por radio como por televisión. Y es que desde luego en este campo el mercado estadounidense fue pionero en todo lo relativo a la publicidad y en hacer pues relojes como bienes de consumo, cuando todavía pues en Europa eran pues tiradas minoritarias de fábricas relativamente pequeñas. A su vez, este fenómeno mediático también se apoyó en diferentes campañas como la fabricación del reloj Lohn-Eagle para conmemorar el primer vuelo sin escalas que hizo Charles Lindbergh. Bueno, una cosa que a día de hoy nos puede parecer sumamente común, pero que en su día desde luego fue un auténtico avance en la creación mediática de relojes, que lo que hacía era preconizar la sociedad de consumo que vendría en el futuro. Estamos hablando que esto se hizo en la década de los 20 en Estados Unidos. Sería interesante plantearnos en qué punto estábamos en aquella época en España, ¿verdad? En los años 20. También Bulova fue pionero a la hora de patrocinar equipos de fútbol, de béisbol, lo que os digo, una cosa que en la actualidad nos parece sumamente normal, pero que en su día era una auténtica innovación. Anuncios televisivos, algo que desde luego en la década de los 40 y 50 en Europa pues estaba lejos de conseguir. También fue ciertamente importante la participación que la marca Bulova tuvo en la Segunda Guerra Mundial, proporcionando a posteriori trabajo a los veteranos de guerra. El caso es que Bulova siguió fabricando modelos emblemáticos muy característicos de aquella época con cierto regusto militar y que había creado tendencia tras la Segunda Guerra Mundial. Aunque ya en los años 50 Bulova saca un hito en la tecnología, el Bulova Accutron, poniéndose de esta manera en la vanguardia tecnológica de la relojería mundial y superando de este modo sin ninguna clase de dudas a las marcas más emblemáticas del panorama relojero suizo. De este modo el Accutron fue un auténtico referente tecnológico que no impidió que Bulova siguiese pues sacando toda otra serie de modelos muy acordes a los gustos estéticos de la época. En definitiva, esta marca lo que pretendía era sacar pues, un abanico de relojes que fuese capaz de nutrir la avidez de consumo de relojes que tenía el mercado estadounidense principalmente, ya que en aquella época, pues desde luego si había un país consumista a nivel mundial, ese era Estados Unidos. Y Bulova supo hacerlo vendiendo una gran cantidad de productos. Y cuando llegó a la cima de su popularidad, quizá fue cuando Bulova fue capaz de poner en el con el Apolo 15 un reloj en la Luna. Y es que es ciertamente curiosa la historia de cómo este Bulova se coló en esta misión tras la ruptura para un paseo lunar del Omega Speedmaster que utilizaban los astronautas. Pero bueno, todos sabemos que Bulova seguía fabricando, aparte de estos magníficos relojes, relojes para el gran público. Unos relojes que con su famoso y reeditado modelo Accutron pues ponían toda la tecnología puntera a nivel mundial al alcance de los consumidores principalmente estadounidenses.
Y es que tan solo 3 años después de que Hamilton produjese el primer reloj eléctrico, Bulova ya lo había sacado al mercado generalista con su Bulova Qutron, logrando un gran éxito de ventas que llegó incluso a eclipsar a los propios relojes Hamilton. El caso es que esta nueva tecnología utilizaba un diapasón de 360 Hz que vibraba a 360 veces por segundo. Sería una tecnología bastante similar a las oscilaciones del cuarzo que se utilizan en los relojes de la actualidad. El resultado fue así, un reloj que con una precisión de 2 segundos por día se mostraba muy superior a la mayoría o a la inmensa mayoría de los relojes mecánicos de la época. Pero el caso es que, pese a este pasado glorioso, lo cierto es que la marca no pudo resistir más y las glorias pasadas no valían para alimentar un nicho de mercado que, pues lo cierto es que se mostraba extenuado y ya en el año 2008 no pudo más y cayó en las manos del grupo relojero Citizen. Un grupo relojero que, bueno, pues pese a mantener la sede en Nueva York, aunque naturalmente los designios globalizantes pues hizo que se trasladase su producción a Japón, y cuando decimos Japón muchas veces queremos decir China. Así que tras este repaso que se nos ha ido un poquito de las manos, pues si queréis ver un poquito más sobre este reloj y sobre las actuales tendencias de la marca, acompañadme durante unos minutos. Cabecera y empezamos. Pues lo primero que debería decir sobre este reloj es que se trata de un reloj duro, extremadamente duro, y que lleva conmigo pues alrededor de 10 años. Al principio sobre todo lo saqué bastante, siempre tuve la impresión de que se trataba de un reloj de titanio por su peso muy liviano, pese a que ponía que se trata de un reloj de acero, pero incluso su pulido tan particular a mí me sigue recordando a un reloj de titanio. Es muy muy curioso. La verdad que en 10 años solo le he tenido que cambiar la pila a día de hoy, cosa la cual me ha permitido ver su precioso movimiento billota, un movimiento cronógrafo. Eso sí, todo hay que decir que el reloj en estos 10 años no lo he tenido siempre en funcionamiento, es decir, que lo he mantenido con la corona extraída. Por lo demás, pues estaríamos ante un reloj tremendamente versátil y funcional. Un reloj que puede solventarnos las situaciones elegantes, así como pues las situaciones más casual o deportivas. Es un reloj que su pequeño peso nos va a permitir utilizarlo en las situaciones más exigentes, no en vano, pues no tenéis nada más que ver cómo está el cristal. Yo lo he utilizado, pues eso, pues para llevarlo en jornadas de trabajo. Bueno, aquí tendríamos el cronógrafo perfectamente funcional, que a su vez nos permite utilizarlo como taquímetro. ¿Quién lo va a utilizar para medir velocidades? Pues me imagino que a día de hoy nadie, pero que sepáis que es perfectamente funcional y que su trabajo lo ejerce perfectamente. Ahora pulsaríamos el reset y el indicador vuelve, pues como Dios manda, a su lugar. Ya veis, una joya que con sus 39 milímetros pues en la muñeca queda perfectamente. Además ha sabido sobrevivir al paso del tiempo de manera inmejorable. Y es que lo bueno de estos diseños es que realmente se muestran pues prácticamente atemporales. Eso sí, con un tamaño pues ciertamente discreto. Cosa que en la actualidad pues vuelve a estar en cierta medida de moda. Ya veis, bueno. A mí me sigue recordando terriblemente al titanio, pese a que, como podéis ver, en la trasera pone que es de acero. Una trasera, por cierto, con tapa a presión, que es una de las cosas que principalmente a mí no me viene a gustar, pero que en definitiva pues es lo que tenemos. Y por desgracia no son pocas las marcas de punteras de relojes que siguen haciendo estos relojes con tapa a presión, marcas como Certina, vamos. Bulova, Certina, ya veis. Bueno, el caso es que pues esta maravilla representa la tendencia a intentar ocupar esos nichos de mercado de relojes de entrada baratos que con el inicio del nuevo milenio, allá a principios de la década del 2000,
parecían competir en un mercado cada vez más competitivo, y eso que todavía no había entrado con fuerza los relojes chinos, y que empezaban a preconizar una grandísima e inmensa crisis para las marcas tradicionales de relojes, que muchas de ellas se tuvieron que pasar pues directamente a el mercado del lujo. Y este mercado tampoco era un mercado sencillo, ya que quien estaba fuera del holding de Swatch pues lo tenía ciertamente difícil para competir con estos. Así que, como venimos diciendo, muchas marcas pues acabaron pereciendo en esta crisis casi sistémica que atraviesa la relojería desde los años 70. Una crisis que, bueno, pasando desde el cuarzo a la entrada de los modelos digitales y los relojes inteligentes, pues en 50 años ha zarandeado una industria que en la actualidad se muestra un poco expectante sobre cuál será su futuro. Y la verdad es que Bulova tampoco fue capaz de triunfar. En este mercado, muestra de ello es pues que en el 2008 se vio abocada a la fusión o a la adquisición con Citizen. Lo cierto es que pues es un mercado complicado. Trató de sacar una línea más barata, la línea Caravelle o Caravelle, pero pues tampoco cuajó especialmente. Por lo tanto, pues ahora en la actualidad, pese a que ha recurrido a reeditar algunos de sus modelos clásicos con un notable éxito, no nos vamos a engañar, luego haremos un pequeño repaso sobre estos modelos, pues lo cierto es que también se está mostrando un poco titubeante y se ha pasado a la manía de sacar relojes baratos que copian pues principalmente a la línea del Submariner. En definitiva, no sé si será la manera más correcta de tratar de hacerse un hueco en el mercado. Pero el caso es que ya no depende de ella, ya que depende de los designios que quieran imponerle desde la cabeza del grupo Citizen. Pero vamos a acabar con unas notas de calidad, y aquí os mostramos varias imágenes de, por ejemplo, unos de sus modelos más punteros a día de hoy, como el Bulova Precisionist. También tendríamos el Bulova Oceanographer, conocido como el Diver Devil, que es una auténtica maravilla y que retoma un antiguo diseño de Bulova y que desde luego ha sabido triunfar con su estética de diver cabezón. Luego tenemos también el Bulova Military, es un reloj que tiene un auténtico regusto clásico, que con su movimiento de cuarzo de 262 kHz pues también ha sabido ocupar ese nicho de regusto militar vintage. Por otra parte también tendríamos la clase Marine Star, un reloj automático que nos hace una propuesta que quiere entroncar con los relojes de regusto marinero. Y por último un reloj, el Bulova Curve, un reloj de cuarzo con una propuesta sumamente interesante al plantearnos una geometría curva que se adapta perfectamente a nuestra muñeca. Por lo tanto, pese a que Bulova haya acabado siendo parte del holding Citizen, tampoco se ha visto descuidada y está planteando unas propuestas realmente interesantes. En definitiva, se están haciendo las cosas bien, están tirando de ese regusto vintage en sus diver, están tirando también de los cuarzos que la hicieron pues famosa y le dieron tanto renombre, con lo cual pues habrá que esperar a ver Bulova qué camino toma en el futuro, pero por de pronto parece que la marca seguirá viva. Así que con esto me despido. Ya sabéis, si podéis encontrar alguna de estas piezas, no dudéis en haceros con ellas. Y sin más, pues como siempre, sed felices y disfrutad de vuestros relojes.